Gloria a Dios. Leámoslo en el nombre de Jesús. Romanos 7, versículo 15 al 25, en el nombre de Jesús. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tomen su lugar, hermanos. Tenemos esta escritura que al presente nos hace dudar totalmente y pensamos entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que yo puedo realmente hacer bien? Luchar con nuestra fuerza, hermanos, no resulta. La inmundicia de la carne, ese es nuestro enemigo que tenemos constantemente, el que nos lleva muchas veces de fracaso en fracaso, cuando hay veces que ni cuenta nos estamos dando la vida espiritual que estamos siguiendo. ¿Por qué? Lo que está en nuestros miembros, eso es algo que afecta directamente a nuestra vida espiritual. Tenemos aquí esa declaración del apóstol Pablo, lo que él seguramente este fue su diario vivir o la historia de su vida. Una de esas dos cosas, el testimonio de Pablo de lo que él sentía vivir, y seguramente mucha gente puede pensar que Pablo era un hombre impecable, pero con esto está demostrando la lucha que se tiene entre la carne y el espíritu. No es nada fácil. Pablo con esto está mostrando que hay tanto que no entiende él lo que sucede en el camino de la vida espiritual. También mucha gente puede tener o tiene esta historia de este diario vivir que no entendemos. ¿Cuántas veces nos sentimos tan espirituales
pero de inmediato nos asaltan pensamientos negativos que los rechazamos y persisten y persisten y persisten. No los podemos dejar, no los podemos deshacernos de ellos. La inmundicia que está en nuestro cuerpo. Esto es lo que muchos afecta. Seguramente muchos, todavía siguen pensando, no, hombre, que el apóstol Pablo tuvo que haber sido una persona que en su vida fue íntegro. Pero hermanos amados, leer la historia de Pablo en cuanto a las persecuciones que le hizo a la iglesia fue cruel. Cruel fue ese hombre, de lo que ni en otras persecuciones hicieron lo que él hizo. Pero lo maravilloso es que cuando este hombre tuvo ese encuentro con el Señor, no lo cuestionó, sino que de inmediato él responde y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta es una demostración de cómo el hombre también, cuando entiende esa posición que tiene delante de Dios, negativa o positiva, él se da cuenta que está viviendo un error o está viviendo una realidad. Depende de esas dos circunstancias, él puede dar un veredicto a sí propio de él. Pablo, siendo lo que era y se creía el ser, tuvo esa humillación tan instantánea que verdaderamente muy pocos la han tenido, y esa entrega, porque él no solo le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Él hizo lo que Dios le mandó hacer. Incluso llegó a ser el apóstol que más trabajó que los demás apóstoles. No digo que entre todos, sino de uno en uno. Este hombre trabajó grandemente por la voluntad de Dios en servir a su obra. Por lo tanto, pero experimenta él esta oposición que él tiene, pero hermanos, nosotros debemos nomás entender, somos materia, somos polvo, somos de abajo, no somos espíritu, somos carne. Esto es lo que en sí afecta y mantenemos esa lucha del cristiano entre lo bueno y lo malo. Lo malo es cuando la persona se deja vencer de estas circunstancias negativas. Pero cuando se tiene esa posición de no caer en el mal, las cosas cambian. Dios está de nuestro lado. Esta lucha no la peleamos nosotros solos. El Señor está de nuestro lado. Él protege la vida de cada uno. ¿Por qué razón es que está la inmundicia? Pedro lo reconoce en 1 Pedro 3:21. El bautismo que esto corresponde nos salva. Pero aquí va el pero no quitando la inmundicia de la carne. Es la carne la que tiene esta inmundicia. Esa no se lava, no se borra en el bautismo. Esta queda viva. De nosotros depende avivarla o que mengüe. Pero es una lucha que se tiene entre el espíritu y la carne. ¿Por qué, hermanos? Volvemos a lo mismo, somos materia. Ser un cristiano, con ser un cristiano no se logra quitar la inmundicia del creyente. Esa es con lo que tenemos que luchar. Y nunca subestimemos el pecado.
No podemos subestimarlo, hermano. Solamente con la ayuda de Jesucristo podemos vencerlo. Solo no lo podemos vencer. Imposible. Las cosas se presentan tan fáciles que por ser tan fáciles a veces aquí viene el fracaso espiritual. Pero el Señor Jesús está de nuestro lado. Solamente se resta que le demos la oportunidad a Él. Pero si nosotros no le damos la oportunidad de ayuda, no podemos pelear solos. Seguro fracaso estaría afectando en nuestras vidas. Pues la sombra del pecado nos afecta para tener esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Si eso está en nosotros, difícilmente nos vamos a sentir ungidos al nomás usted cae de rodillas adorando al Señor o orando. No se puede sentir si hay esa afectación de lo que es el mal que está en uno. Y especialmente, y si hay un fracaso, caídas en el pecado, peor, hermanos. Ahí es donde nunca faltan las excusas. Aquí es donde nosotros buscamos aún a quién culpar. Pero somos nosotros los responsables de todo esto que acontezca. No es nadie más. Jesucristo venció el pecado y ha prometido pelear nuestras batallas. Él ha dicho, no te dejaré, ni te desampararé. No estamos solos, hermanos, en esta lucha. No estamos solos. A Dios gracias. Él está de nuestro lado. No estamos solos. Versículo 15, el que empezamos a leer. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Qué cosa más rara, ¿verdad? ¿Por qué es que nos dice, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco? Hermanos, esto afecta grandemente en todos, pues todos pasamos los procesos negativos. Venimos cargados de diferentes causas y aquí también seguimos con esas cargas. El Señor ha pedido, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Estas cargas, estas cosas incomprensibles que se presentan en el diario vivir del creyente, hermanos, creámosle al Señor, entreguémosle estas cargas. Nuestro pastor ahora hizo una petición de que todos entreguemos esas cargas al Señor. No lo hacemos porque a veces no lo creemos. Ahí andamos con cargas negativas. A veces que ni dormir se puede, pero no somos quienes le decimos al Señor que tome nuestras cargas. Solo nosotros las queremos llevar. Estamos fracasados. Solamente, como dice nuestro hermano, eso es cambiar de hombro nomás. Quitarse lo que anda en sus hombros espiritualmente y Jesús lo recibe. De esa forma entenderemos, hermanos, por qué es que lo que aborrezco, eso hago. Cuando nosotros entregamos al Señor esa carga, las cosas cambian. Yo no sé cuántos de ustedes habrán experimentado esta experiencia, que en nuestra oración le decimos al Señor, ya basta, quita
quítame esta carga, ayúdame, ya no puedo. Porque hay veces que se llega al límite de nuestra fuerza espiritual. Hay momentos que verdaderamente no tenemos salida, pero nuestro Señor está con sus brazos abiertos. Él espera de nosotros de que le demos esa oportunidad que necesitamos en nuestra ayuda. El 18, y yo sé que en mí esto es en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Si esto lo pensamos nosotros, ¿cómo hacer el bien? ¿Cómo hacer las cosas mejor? Pero solo nos quedan pensamientos. Pensamos de qué manera podemos hacer el bien de una u otra cosa que está afectando no solo a nuestras vidas, sino a nuestros seres queridos. Pero no lo hacemos. Solamente está en el querer, pero no lo hacemos. Tenemos esa experiencia que todos la conocemos, que nos quedamos con proyectos, pero no los realizamos. ¿Qué mejor forma será entender para que entendamos quién somos y qué somos delante de Dios? Esta es una pregunta que cada uno nos deberíamos de hacer. ¿Quién soy y qué somos? ¿Qué debo hacer? Nuestro Dios está presto, hermanos. Solamente Él dice que al que cree todo le es posible. Él trata con el creyente, no tiene tratos con incrédulos. Por lo tanto, es necesario que entendamos mejor. ¿Qué mejor forma es que entendamos esto? La lucha interna contra el pecado es tan real que está en nosotros, pero no podemos nosotros evadirnos. Sabemos que del corazón salen los malos pensamientos, malos deseos, malas intenciones, cuántas cosas, sin que hablemos, pensamos, y aún en el pensamiento hacemos lo que en la realidad no lo hacemos. Yo no sé si me doy a entender de esta manera, que pensamos a veces aún hacerle daño a alguien, pero en el pensamiento no lo hacemos literalmente, pero lo pensamos. Esto es lo que debemos de entender, qué clase de corazón cargamos. Nuestro Dios es nuestro creador, Él tiene el repuesto. Cuando nos damos cuenta de la traición que el corazón hace a nuestra vida espiritual, es el momento de decirle al Señor: cámbiame este corazón corrompido, dame uno nuevo donde tu ley, tus mandamientos, tus ordenanzas estén en él. Eso, pero a veces lo tenemos lleno de basura del mundo. Hermanos, no hay mejor cosa. Echemos mano a la vida eterna. ¿Por qué ese mal que afecta tanto en nosotros de la duda, que a esto aún podríamos llamarle el patrón de un pecado repentino? Hacemos pecados repentinos, no en los hechos, sino en el pensamiento. Cuando vemos cosas que verdaderamente no nos agrada, ¿qué es lo que más pensamos? Cuando vemos las injusticias que se hacen o lo que oímos, realmente se indigna. ¿Y qué es lo que se piensa?
cosas que verdaderamente no quisiera ni mencionar. Identificamos y decimos, bueno, ¿cómo sucedió estas cosas? Pues yo ni lo tenía pensado. ¿Y por qué me viene esto a mí? Eso está también en nosotros. Decimos cómo sucedió. Muy pocas veces somos capaces de planificar, hermanos. Pocas veces planificar un pecado. Y esto se da, hermanos. Pues como el hijo de David, Amnón, ustedes ya lo han leído, este muchacho planificó cómo violar a su hermana Tamar. Y con la ayuda de un tío perverso, lo logró. Esos son pecados planificados, no son espontáneos, son planificados. Por lo tanto, nosotros debemos de entender esto. El maligno es el artífice del engaño, de la mentira. ¿Pero qué? Por esos momentos de descuido espiritual que poseemos. Hay momentos de dudas. ¿Quién no ha tenido dudas? Todos pasamos por esto, especialmente cuando no lo entendemos. El hombre consciente o inconsciente rompe a veces promesas que le ha hecho al Señor. Cuando especialmente ha hecho algo ilícito y la conciencia le está hablando, la conciencia se le reconoce como la voz de Dios. Es reconocido como el fiscal, pero este no es para condena, sino es para llevarlo a Dios, a un arrepentimiento, a una confesión delante de Dios. Eso es lo que hace la conciencia. Alguien dice, es que la conciencia no me deja tranquilo. Es eso. Es Dios mismo hablándole a la persona. ¿Pero qué? A veces no lo entendemos. ¿Por qué? Ya le hicimos promesas al Señor de serle fiel, pero no la cumplimos. Al poco ya estamos en el mismo problema, ya estamos afectando. Ahora está verdaderamente en que si Dios nos puede perdonar o no, hasta dudas. El Señor ha dicho, cuando Él dijo que cuántas veces podía perdonar al hombre, y Pedro le dice, ¿hasta 7, Señor? No solo 70 veces 7, no solo. Esto indica, hermanos, que no hay un límite en la misericordia de Dios para el perdón. Solo resta que lo reconozcamos y lo confesemos. Nuestro Dios es un Dios misericordioso y justo. Tenemos aquí que no importando su posición social, económica o religiosa, caemos en todas estas cosas que afectan nuestra vida. Y lo que sea el pecado, cuando es así, ya está a las puertas. Cuando la persona lo piensa, analiza, y a veces él quiere llevar a cabo cualquier cosa negativa, lo piensa. A eso se le llama pecado a las puertas. Eso dice que un descuido o una oportunidad y esto se consume, se lleva a cabo. No importando quién sea, el pecado adormece las conciencias de aquellos que solo esperan la ocasión. Ese es el problema.
¿Cuántas veces el empleado está esperando que su patrón le diga algo, un pequeño regañón, y ya para dejarlo solo, para retirarse, o para qué cosas? Hermanos amados, sepamos, tenemos problemas en nuestras conciencias, no entendemos lo que somos y lo que no hacemos. Veamos, hermanos, 6 ejemplos, que esto está en millones de personas, pero veamos estos ejemplos que se dieron en personas que verdaderamente se les puede decir temerosas de Dios, conocedores de Dios. La persona que con tanta facilidad pecaron y se quedaron indiferentes, como que nada pasó. Tenemos en el caso de Adán, el hombre creado por Dios, creado en inocencia, recibiendo de la mano de Eva el fruto prohibido de Dios. Y Dios le busca y él se niega a volverse a Dios. El hombre creado sin pecado, lo vemos con esa indiferencia. No se volvió al Señor cuando éste le buscó. Tenemos el segundo, Noé, el hombre más justo de su generación. ¿De cuánto se habla de Noé? Cuando éste salió del arca, hizo un altar y un sacrificio. Dios le dio grandes promesas a este varón. Pero de inmediato lo vemos emborrachándose. Y de esta borrachera salió la maldición para su nieto Canaán. De esa borrachera de este hombre. Tenemos a Abraham. Este hombre, hermanos amados, lo conocemos que es el padre de la nación de Israel y el padre en la fe de los gentiles. Este hombre vio repetidas veces teofanías de Dios, pero lo vemos mintiendo en cuanto a su esposa. Y se quedó como nada. Él mintiendo de ella. Tenemos a Lot, llamado el justo Lot. Cuando éste fue librado del juicio de Sodoma, lo vemos más tarde engendrando hijos de sus mismas hijas. Y hasta ahí nomás no se habla nada más de él. Y vemos que lo que él está cayendo en ese incesto. Ahora vamos a David, el dulce cantor de Israel, el hombre escogido conforme al corazón de Dios, tomando a Betsabé. Sabía que esa mujer no le convenía porque era casada. Y eso era prohibido en la ley de Dios, tomar una persona que estuviera en matrimonio. ¿Y qué sucedió? Esta acción que hizo David con Betsabé fue, hermanos amados, lo prohibido de Dios y la mancha que tuvo David en su historia. Este hombre estaba limpio, su historia no la tenía manchada. Ahora sí, y no solo manchada su historia, sino que Dios perdonó su pecado, pero no las consecuencias. Las consecuencias lo alcanzaron a él y a su misma familia. Ya en cierta oportunidad les predicaba de esos 4 ovejas que David dijo que tenía que pagar a aquel hombre rico. Y sale que son sus hijos los que tuvieron que pagar con sus vidas
de estas consecuencias a causa de este pecado. Tenemos a Pedro. ¿Cuánto se habla de Pedro? La misma noche que él le afirmó al Señor. Miren, hermanos, leer la historia de lo que fue el ministerio de Jesús sobre la tierra y llegar a este punto de esta noche, cuando están ya para capturar al Señor. Miren cuántos acontecimientos narra la historia, y el Señor les dice: esta noche todos se van a escandalizar. En otras palabras, dice: todos van a huir y yo voy a quedar solo. Y él le dice: Señor, aunque todos estos se vayan, yo no me quedo. Dispuesto estoy a morir por ti, le dice. Pedro, ¿darías la vida por mí? Esta noche me negarás 3 veces. Y él todavía le repitió lo que él pensaba. Esa misma noche juró 3 veces no conocerlo. Esto es, hermanos amados, hemos visto solamente historias de reconocidos hombres, héroes en la fe, pero tuvieron sus fallones. Nosotros no somos héroes en la fe, somos beneficiarios de la misericordia de Dios, que por gracia somos salvos. No tenemos ninguna historia que dejar, pero en el libro de la vida están nuestros nombres. Sea en cobardía o en valentía, Dios nos ha dado la oportunidad de lo que es esta salvación tan grande. Tenemos que esto es una de las peores pesadillas, que es caer en un inesperado y repentino pecado. Cuando prometemos no hacerlo, estamos a veces a las puertas. ¿Cuánta gente dice: yo he visto, he oído o me han contado de el hermano tal hacer esto y esto? Yo ya ni muerto lo haría. Es posible que esa misma mañana lo esté haciendo. Por lo tanto, hermanos amados, nunca tengamos esta lucha solos. Si el Señor quiere, entonces yo me mantendré. Porque del Señor viene, hermanos, ese temor que caiga en nuestro corazón para no violar su palabra, no violar también nuestros pactos delante de Él. Nos mantendríamos fuertes en el Señor. Pero, hermanos, tenemos que la voluntad de hacerlo, de no correr un riesgo de pecar. Decimos nosotros: no lo debo y no voy a hacerlo. Eso lo hacemos, pero queremos a veces huir de eso. Cuando estamos cayendo en aquello, queremos huir. Pero la misma carne nos dice que nos quedemos. Porque hay algo que atrae a la carne. Y estas indecisiones espirituales afectan nuestra vida. La palabra de Dios nos advierte, pero la ignoramos voluntariamente. Si leemos la Escritura, es una advertencia en contra del pecar, pero solo la leemos. ¿Qué nos queda en nuestros corazones? Solo leímos, pero se presentan las circunstancias y hay veces se huye, pero otras veces no se huye, se busca. Dependiendo cuál sea usted, el temor a Dios
a no pecar, y es ahí donde puede mantenerse fiel. Nadie está inmune de una caída, hermano. Nadie. Me he dado cuenta de personas que verdaderamente se les considera personas espirituales, pero de una forma hasta que se le puede tener envidia de esa forma tan espiritual, pero de la noche a la mañana han dado vuelta. Es cuando nosotros peleamos solos nuestras batallas. Pero si tenemos al Señor por delante, lo ponemos por delante, nuestro Dios pelea nuestras batallas. No fracasaríamos, hermanos. Una repetición, nadie es inmune. Por eso el Señor advirtió, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque muchas veces lo primero que decimos, y cómo decía él que nunca iba a pecar y que no, y miren lo que salió. Hermanos, si vemos una caída en un hermano, que no nos extrañe, pero sí clamemos por él. Porque ahora es él, mañana podemos ser nosotros. Hay un refrán que dice que se le puede voltear la moneda, dicen. Sí, que las cosas dan vuelta en un momento inesperado. Por lo tanto, hay que estar preparados y no estar en juzgar a otros. Pero, hermanos, hay a veces mucha confusión, hay desesperación y culpa en todos los estratos sociales y religiosos que se dan en diferentes formas en las personas que son más que religiosos. Pensemos nosotros esa vida espiritual y la vida material. ¿Cuánto hemos avanzado estando en el Señor? Si hemos avanzado en este camino, pensemos, ¿por qué voy a retroceder? ¿Quién sabe si ya estamos a las puertas de partir de este mundo? Hay gente que verdaderamente piensa que va a vivir cantidad de años y en ese mismo día parten, que han tenido oportunidad de recibir la salvación y dicen, no, más adelante, estoy joven, dicen, voy a aprovechar la vida. Cuántas cosas, hermanos. Yo no olvido ese ejemplo de ese muchacho que teníamos en Santa Anita. No se los cuento porque ya se los conté varias veces. Yo creo que hasta se lo saben de memoria. Pero, hermanos, solamente encomendémonos en las manos del Señor. Porque en medio de este caos, verdaderamente pecaminoso de este mundo, hay un rayo de luz para los creyentes. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ármese de esta promesa, hermanos. Ninguna condenación hay. Hoy dice que el perseverar hasta el fin, este será salvo. Terminemos esta carrera, hermano. Terminémosla. Yo creo que es mejor esta vida en el Señor que la vida del mundo. Los que ya venimos con marcas del mundo entendemos mejor esto. Los que nacen en la iglesia no lo entienden, porque para ellos es perder de no divertirse en el mundo. Pero si nosotros salimos de él apaleados, ¿cómo vamos a regresar? Porque ya probamos lo que hay en el mundo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El creyente, si 7 veces cae,
7 veces se levanta. ¿Por qué? Porque la mano del Señor está extendida para ayudarnos, para socorrernos, para no dejarnos caídos. Eso es lo que nuestro Dios hace. Esto es, hermanos, oír la voz de Dios en favor nuestro. Pensemos como si nosotros estuviésemos en una fila de condenados a muerte. Y oír la voz de Dios y dice, ese déjenlo libre. Hermanos, ¿qué sintiera usted que estuviera en esa fila de los que están condenados a muerte? Y oír que dicen, déjenlo libre a esta persona. Y es la voz de Dios y dice, es mío. Todos estamos en esa fila, hermanos amados. Todos estamos bajo condenación de muerte. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte, pero la gracia de Dios es vida eterna en el Señor. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos hemos pecado de una u otra manera. Pero Dios nos ha redimido de esa maldición. Ahora podemos decir, por gracia soy salvo. No porque lo merezca, no porque lo gané, no porque lo compré. Es por gracia, por misericordia de Dios. Por lo tanto, hermanos amados, no hay mejor cosa que nuestro Dios nos concedió libertad del pecado para ahora nosotros hacemos su voluntad. Estamos aquí dándole la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Estamos aquí para adorar y bendecir su nombre. Es lo que Dios pide de nosotros. Que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente.